Bienvenidos a un episodio más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria. Antes de comenzar, quiero compartirles que mi libro Nutrición Express para personas ocupadas, publicado por Larousse, ya está disponible en todas las librerías, en tiendas departamentales y también en línea. Es una guía práctica que diseñé pensando justamente en cómo comer saludable cuando el tiempo no nos sobra. Y para hablar de soluciones prácticas, hoy nos acompaña nuevamente Mónica Moreno Arellano, experta en marketing agrícola. Vamos a platicar sobre la versatilidad de la papa en todas sus presentaciones, el viaje que hacen los vegetales para llegar frescos a tu mesa y cómo el marketing influye en nuestras decisiones de compra. De nuevo, qué gustazo que andes por acá. Ay, gracias, Fer. Me encantó estar la vez pasada y ahorita creo que va a salir mejor. Y aparte no nos paraba la boca y nos quedamos con muchos temas. Si no han visto o escuchado ese podcast, váyanse a ver, porque hablamos que si las zanahorias estas baby, ¿no? Que todo el mundo Oye, pensamos que pero son zanahorias chiquitas. Y de ahí, bueno, hablamos de de muchas cosas. muchísimas. Y no sabes cuánta gente me ha dicho de las zanahorias, así de, nos rompiste el corazón porque nos quitaste la idea de las zanahorias bebés. Pero bueno, es importante saber qué nos estamos comiendo. Exacto, y además que se explique y quitar esos miedos, hablamos de las manzanas, hablamos de muchísimos Muchísimas. alimentos y nos quedamos pendientes de seguir hablando de las papas y sus procesos, porque de repente las vemos, en polvito, por ejemplo, aquí se usa mucho el puré de papa, ¿no? La papa deshidratada y decimos: "Oye, pero es que eso es un ultraprocesado Ajá. horrible, tachado", ¿no? O vemos las congeladas y también pensamos que todas las congeladas son iguales y que son el demonio. Y quiero que, pues, nos platiques un poquito de estos procesos, Moni. Mira, las papas se comercializan a grandes rasgos en 3 formas. Las papas frescas, que Ajá. son las papas que compras en el súper, en el tianguis, en el mercado. Luego hay 2 tipos de papas procesadas, que así le llamamos, que son las papas congeladas y las papas deshidratadas. Las papas congeladas se van como a 2 mundos. El mundo del food service, que son todas las papas que usan los restaurantes, las grandes cadenas y las que puedes comprar en un súper, en una tienda para que las hagas en tu casa. Estas papas son papas, la papa fresca que vas al súper, pero que pasan por un proceso de congelación, que lo que hacen es, a través de unos túneles en el que bajan la temperatura muy rápida, la congelan y mantienen que ya no pueda seguirse echándose a perder, por así decirlo. Ujú. Pero no le añaden nada, no es una papa falsa, no es que se haga una pasta de De harinas. papa, de harina y luego hacen la forma de la papita. No, lo único que hacen es, dependiendo el corte de la papa, las papas crudas se cortan de diferentes modos y luego pasan por este proceso de congelamiento de temperaturas muy, muy bajas, que lo que hacen en unos segundos, congelar las papas. Pero es lo mismo que una papa fresca. ¿Para qué se hace así? Uno, para que los supermercados, los restaurantes sería imposible que estuvieran lavando, pelando, cortando y haciendo las papas, sería imposible. Y otra, para darle al consumidor otras opciones para disfrutar una papa. Pero es la misma papa, tiene los mismos nutrimentos, no se pierde nada en el proceso, no cambia el sabor de la papa. Al contrario, hay papas que se congelan y sí les ponen como un recubrimiento de con sazonador, por ejemplo, para que al hacer tus papitas ya tengan más sabor. Pero es la misma papa que la papa que te comes en el picadillo que Y haces ahí en será entre que ya semana. chequen, pues, o sea, los ingredientes que trae cada bolsa de las papas congeladas, ¿no? Y que ya decida cada quien ¿Cuál le cuál le gusta? gusta y qué ingredientes quiere evitar, pues, entonces, Compra la papa com normal. o Sí, o sea, si alguien dice: "Yo no quiero algo que tenga sabor, porque ya esos saborizantes me causan un poco de problema", pues compra las papas congeladas naturales, que es la pura papita. Y dentro de eso hay muchos cortes, las papas, las french fries, que son la típica papa a la francesa, que es corte recto, pero también hay como hash browns, también hay muchísimos cortes que pueden disfrutar, y es la misma papa que se comen y pasan diario. por un proceso que le llaman blanqueo. Lo que Qué hacen es el eso? blanqueo es les dan como un baño Ajá. con agua y agua fría, y lo que hacen es controlar el almidón. Eso es Mm. lo que hace el proceso de blanqueo, porque si tú congelas las papas de en mi casa las voy a hacer y las congelas, se van a hacer feas. Pero antes de congelarlas pasan por este proceso, que es un baño de agua con Sí, agua sí. fría, y lo que hacen es como controlar el nivel de,
Sí, de porque una almidones. papa es, o sea, no se congelan. O No, si sea, tú la congelas en tu refri se se hace hace una horrible. cosa espantosa. Lo que Ajá. hace el proceso de blanqueo y el proceso de congelamiento es que congela cada piececita por separado. No, Mm, entonces no haces que se te haga como una apelmace masa todo. gigante de papa, pero todo está súper controlado. Las fábricas que hacen o las plantas procesadoras que hacen las papas congeladas tienen estándares de calidad altísimos, procesos de fitosanitarios para lograr que todo esté en máximo control y que la papa que llega a tu mesa esté en perfectas condiciones, que no haya ningún riesgo en el proceso. Sí, es maravilloso. O sea, yo me he puesto a leer mucho sobre eso, por ejemplo, en la papa deshidratada, esas sábanas enormes de Ajá, papa que se hace, donde literal es la papa, pero aplastada, que pasa por unos rodillos y saca una como una tortillería, como una pero tortillería, pero ajá. y ya corta según el tamaño de la hojuela. O sea, ahí sí me voló la cabeza ver eso. O sea, de qué maravilla. Y bueno, la hojuela, porque mucha gente cree que es harina y no, es No, papa que se cocina y luego se deshidrata, o sea, lo que se hace es quitarle toda la humedad y se hacen estas hojuelitas. Estas hojuelas, para alguien que quiere comer rico, pero no tiene el tiempo de ponerse a hacer un puré, por ejemplo, yo soy amante del puré, y la verdad me da toda la flojera del mundo poner las papas, que queden, no, no, no. Las hojuelas, que son las que compras en cajita en el súper, te permiten que en 5 minutos tengas sí. un puré y además son versátiles porque le puedes añadir lo que quieras, ¿no? Nosotros un día hicimos una receta que lo que hacíamos era aromatizar la mantequilla que le pones a las hojuelas. Entonces le pusimos ajo y el puré pues ya tenía ajo, pero no te tarda nada y te permite comer rico de un modo práctico, versátil y sabiendo que lo que te estás comiendo es papa de verdad. Y para espesar sopas, y para espesar tortitas también, y para, o sea, de Para verdad empanizar, tiene muy puedes para empanizar con empanizar, las sí. hojuelas. Yo he hecho muchas recetas, ahí en mis redes tengo con papas, y la verdad es que sí es, un alimento que creo que hay que sacarlo del cajón de no, porque es papa o es una botana. No, es un No, es alimento, un o sea, es alimento. un alimento. Pero bueno, a ver, una vez aclarado todo esto de las papas que nos quedó pendiente en el podcast pasado, vámonos al viaje de los vegetales, mi Moni, porque de repente, pues vemos, ahora estaba viendo que había, vemos distintas variedades de manzanas, ¿no? O vemos distintas variedades de la fruta que tú me digas, y dices, bueno, pero ¿cómo vienen y cómo llegan en perfecto estado de un lugar a otro? Mira, algo muy importante es entender el concepto de cadena de frío. Mm, La cadena de frío es mantener el control de la temperatura de las frutas y verduras desde que se cortan y se procesan, ahorita hablo de, para que no se asusten de la palabra proceso, hasta que llegan a la mesa. Se mantiene un control de temperatura que evita que las frutas o las verduras sigan madurando. Hay unas frutas que siguen madurando como las peras, por ejemplo, los plátanos, siguen madurando una manzana, no, una manzana se corta, ya está madura, pero puede ¿ah, echarse a sí? perder si no tiene un control de temperatura. Y lograr que la fruta se mantenga en óptimas condiciones hasta que llegue. ¿Cómo se hace? Controlando la temperatura. Hay No todas las frutas y verduras se manejan a las mismas temperaturas, porque, por ejemplo, las lechugas, todo lo que es de hoja verde, si los pones a una temperatura muy baja se pueden congelar, Ujú. pero mantienen ciertos rangos de temperatura que hace que tú cortas la lechuga, se lava, porque se tiene que lavar, se empaca, se mete a los camiones y el camión viene refrigerado. Tienen termómetros que van controlando la temperatura para que cuando el camión llegue a la tienda o al centro de distribución de los supermercados, siga manteniendo esa temperatura. Y en las tiendas cuidan también la temperatura de las frutas que se exhiben, pero también cómo las guardan antes de sacarlas a exhibición. Entonces, el control de temperatura es clave, clave, clave en nuestra industria y mucha gente no cree, ¿no? Como que ve un Sí, camión no. que dice, ay, mira, ahí van lechugas y crees que si va cruzando la carretera y estamos a 36 grados, el camión va, no, el camión tiene un control específico para asegurar que adentro todo vaya con la temperatura que le permite mantenerse en óptimas condiciones. Oye, y en el supermercado, ahorita que lo dices, pues me surge la duda que hay unas que están refrigeradas y otras no. Porque hay frutas y verduras que se deben refrigerar y otras que no. También hay vegetales que se deben refrigerar y no. Por ejemplo, las papas.
Las papas no se deben refrigerar. No, por Por favor. favor, nunca Le salen refrigeren una. brotes. Sí, les salen brotes, se van a poner como verdes, se van a hacer horribles. No sé, por eso esas están en la parte que se llama seca, que es en donde están todos los vegetales en seco. Pero, por ejemplo, todo lo, como decía, las lechugas, acelgas, apios, si no los tienes en frío, se van a echar a perder porque son muy sensibles a la temperatura. Por eso los departamentos de frutas y verduras se diseñan con diferentes áreas dentro. El área que es muy fría, otras que tienen otra temperatura. Hay supers que incluso tienen aspersores que tienen agua para Sí, mantener, en Chedraui he en visto Chedraui eso. tienen, para mantener una humedad relativa que permita que se mantengan del mejor modo y no haya mermas y cuando tú lo compres esté perfecto y te dure más tiempo en Y tu otros casa. lugares donde está helado, o sea, en Costco hay donde están, Donde están algunos todas las frutas y vegetales, vegetales, ajá, algunas, tienes razón, porque, por ajá. ejemplo, las peras no están ahí, están afuera, Porque si las tuvieran allá las adentro, se mandarinas, congelan. Los cítricos, las peras, ¿qué más tienen afuera? Las las papas manzanas las afuera. tienen afuera, pero si te fijas adentro tienen todos los berries, o sea, Ajá, blueberries, raspberries, todas sí, las sí. fresas, todos las tienen adentro, Champiñones, todos los champiñones, espárragos, apio, todo eso lo tienen que espinaca. tener adentro porque tienen que tener una temperatura mucho más baja, porque si no se echan a perder. Oye, y ahora me viene, porque de repente por ahí hay muchos mitos y uno de los que más, tenemos arraigado y que evidentemente quien me conoce sabe que voy a promover siempre, el consumo de vegetales locales y temporada, ir al mercado, pero en la realidad, ahí está mi libro, o sea, personas ocupadas de repente, o sea, a mí luego me regañan y me dicen: "Es que, ¿por qué tanto plástico en tus duraznos, o en tus berries, o en tu?". Pero esos plásticos, ahorita me dices de eso, tienen una función, número uno, supongo, ¿no? Y la otra, que es de esto que a lo que voy, así como el pollo, me dice mi mamá y toda mi familia, es que cómpralo en la pollería de la esquina, ¿qué tal? Y que, o sea, puede ser que sí, esa pollería, yo conozco, tengo un tío que tiene una pollería, superbuena, el pollo es el origen, pero el de mi tío, pero no Sí. sé el origen del pollo del de la esquina, cuánto tiempo ha estado expuesto, si no esa cadena de frío, y entonces yo voy, compro el pollo ahí y, que ve tú a saber toda esa cadenita que Sí, muchas se veces respetó. está Ujú. controlada por grandes industrias del pollo, ¿no? Que llega perfecto a estos, al Costco, al Sam's, a estos lugares donde ya viene empacado al vacío y viene con una inocuidad, impecable. La verdad, yo prefiero comprar el pollo así, ¿no? Ujú. Y además así lo puedo conservar en mi congelador de distintas maneras. No estoy diciendo que, ojo, les dije que mi tío tiene una pollería. No estoy diciendo que Sí, todas no, las no. pollerías, pero sí, y lo mismo pasa con la recaudería de la esquina. Yo tengo una recaudería en la esquina y de repente voy y veo, pero de verdad, Moni, muchas frutas o están ya podridas, lo que estás diciendo, o sea, Sí, que ya siento que son hasta las mismas frutas del supermercado que no se vendieron y que las llevan ahí. Y nosotros nos vamos en la idea que porque está del puesto es mejor. es mejor o está más fresca. Y no, Y no, no no siempre. siempre, y bueno, también es importante, yo también siempre digo, aprovechen la Sí, temporalidad, sí. ¿no? O sea, a mí me encanta, empieza la época de mango, que es la época más feliz de mi vida porque amo los mangos. Aprovecha y come más mango. Pero hay frutas que los países han logrado producirlas en Ujú. diferentes lados del mundo para que haya todo el año. Controlando todo para que se mantengan de un modo perfecto. Por ejemplo, todo el mundo de las berries. Ujú. México es un gran productor de fresas, de raspberries, de blueberries. México exporta muchísimo, o sea, no crean que México se queda todo. México es un gran exportador y también importamos mucho para que todo el año puedan comer berries. Pero si no las almacenan en los que se llaman clamshells, que son las ¿Estos cajitas de contenedores? plástico, Ujú. imagínate cómo llegarían las fresas, todas apachurradas. Obviamente no es que tengas lo mismo 3 pisos de fresa a que tengas una caja con todas las fresas que se van apachurrando, que la temperatura de las fresas de abajo no es la misma la de arriba. Eso hace que haya muchísimas mermas. Claro, a nadie le gusta estar comprando plástico, pero sí estos procesos ayudan a garantizar que lo que te estás comiendo está bien, está, pues, inocuo, como dices, que te va a durar más, que tiene mayores controles de calidad, que hace
que sea un mejor producto. Claro, yo he ido a tianguis y hay tianguis que venden esas mismas fresas que venden en el Costco, las venden Ujú. ellos. Sí, sí. ¿Por qué? Porque también les encanta tener un control. Claro, un tianguis cuando está solamente unas horas del día, porque ellos mismos saben que si están todo el día, las frutas se les van a empezar a echar a perder. Ujú. Entonces, sí es muy importante fijarse no solo lo que compran, sino en dónde lo compran y asegurarse que ese lugar, sea súper tianguis, tiendita, lo que sea, tenga controles. Controles de temperatura, que no tengan la fruta en el piso y están trapeando y ya le echaron quién sabe qué al guacal que tienen ahí con nopales. O sea, sí fíjense que sean cuidadosos en cómo manejan las frutas y verduras. Sí, ahorita que dijiste guacales, sí, o sea, también de repente no vemos esos pequeños detalles, ¿no? Sí, Cuando, pues, no mantenemos ese cuidado en la higiene y en la conservación. claro, Y claro, y claro. y creo que, o sea, aquí, ojo, no estamos diciendo unas sean mejores que otras, pero creo que donde lo compren sí se tienen que fijar en eso. Y tengo muchas cosas que platicar contigo, Moni, pero vamos a hacer un cortecito. Perfecto. ¿Sabías que? Aunque las peras son muy dulces, son de bajo índice glucémico, debido a que su fibra y sorbitol ayudan a que el azúcar se absorba lentamente en sangre. Moni, a ver, yo quiero hablar de tendencias, del mexicano ahorita, ¿en qué andamos? ¿Qué estamos prefiriendo? Mira, algo que pasó, que vimos después de la pandemia, durante la pandemia y después, el consumidor se empezó a preocupar más por lo que comía. Yo creo que era una tendencia que venía en crecimiento, pero en la pandemia fue como exponencial, porque creo que todo el mundo se dio cuenta que si comes bien, te enfermas menos y que fue muy evidente, ¿no? Como de, ay, Ujú. ya vi que sí me sirve de algo comer bien. El consumidor sigue buscando productos no solamente eh, por comer, o sea, no solo como frutas y verduras por comer, sino me quiero asegurar o saber esa fruta que me da. Ah, ya sé que necesito vitamina C, pues tengo que comer este tipo de frutas, Guayabas. guayabas, ¿no? Toronjas, fibra, pues peras y plátanos, no sé, Ajá, berries para tener más antioxidantes. antioxidantes porque son morados, ¿no? O sea, creo que el consumidor se ha estado preocupando por comer mejor, por entender lo que se está comiendo. Creo que también la practicidad ha sido una tendencia que ha aumentado mucho. Las dinámicas de las familias han cambiado, las familias en sí han cambiado, no es lo mismo la mamá que antes tenía 6 hijos, que ahorita a lo mejor tienen un hijo y un perro, ha cambiado. Mamás que antes no trabajaban, que tenían más tiempo para cocinar y ahora no porque trabajan. La practicidad se ha vuelto un concepto clave, clave, clave en el consumidor mexicano y también no, sin perder lo que llamamos indulgence, o sea, el de quiero comer bien y rápido, pero rico, o sea, quiero que lo que me coma me sepa y disfrutar lo que me estoy comiendo. Creo que a los mexicanos eso nunca en la vida se nos va a quitar porque es parte de nuestro ADN, pero son cosas que sí estamos viendo que se están preocupando más Por la por la salud. salud. Yo lo veo, o sea, mucho, y platicábamos el por qué escribí justamente este libro, ¿no? Y es eso, o sea, está esa idea de, es que para comer rico, pues voy a engordar. O la otra de todo lo contrario, ¿no? O sea, estoy disfrutando un buen taco, un buen tlacoyo y me da una culpa horrible, ¿no? Entonces, qué bueno, yo creo que sí, en algo positivo que ha estado las redes sociales es en esto, en el informar. Digo, de repente malinforman, pero ahí no Malinforman, sé ajá. cuál ha sido, o sea, en tu industria, el papel de las redes sociales. Súper importante, Fer. Súper importante para bueno y para malo. Mm. Mira, ahorita que dices del tlacoyo, el otro día vi que te comías un tlacoyo y yo debo decir que siempre que me comí un tlacoyo como que era con culpa, ¿no? De, ay, es un tlacoyo. Y el otro día que tú te comiste uno, dije, oye, es una maravilla, ya analizando así, y siento que eso es lo que vemos en redes sociales que nos ayuda, porque así como yo, Ujú. estoy segura que mucho más los vieron y corrieron a comprarse un tlacoyo y se lo comieron Sin culpa. sin culpa y disfrutando y entendiendo que es una maravilla todo lo que te estás comiendo. Eh, en las redes sociales y hay el mundo de los influencers, de los creadores de contenido, es maravilloso ya que te empiezas a meter, pero tiene un lado positivo, pero tiene un lado muy negativo. Hay gente que no sabe y empieza a decir cosas como de: "No compres nada empacado, es malísimo", no co cuando no, como las papas deshidratadas, ¿no? De lo que hablábamos, que no saben y hablan por hablar, y la gente desafortunadamente
no se informa, no pregunta, no cuestiona y entonces escuchan y porque se lo dijo el influencer de confianza, creo y ya Como no vuelvo teléfono como descompuesto, ¿no? teléfono descompuesto y ya Ujú. no vuelvo a comprar eso o ya me paniqueo cada vez que mis hijos quieren comer eso. Entonces, así como es maravilloso y hay creadores de contenido y las redes sociales nos ayudan a llegarle uno a uno al consumidor, tiene un lado no tan bonito. Sí, de desinformación. Yo por eso, o sea, siempre digo, no se dejen ir con lo primero que ven, Claro, ¿no? Y no nada más en alimentación, o sea, ahora que pasaron esos hechos horribles en nuestro país, pues ya estaban ahí todo el fake news a de todo lo todo. que daba, y creo que siempre hay que cuestionarnos, y lo mismo con los alimentos, o sea, ni si es muy, muy bueno y es milagroso, híjole, dúdale, y si es muy, muy malo y te va a matar y es lo peor, también dúdale. También. O sea, creo que, somos adaptables a muchas situaciones y también, como bien lo dijiste, o sea, no es lo mismo las mamás de hoy en 2026 a las que eran en los años 80, ¿no? Y las que fueron en los 80 que empezaron aquí seguimos los hijos, o sea, justo hace poco, grababa algo, y se reían de mí porque yo les decía: "Es que mi mamá, pues, sí usaba sopa Campbell's", o Ah, sea, claro. y aquí sigo, ¿no? Y Mi después abuela, por ejemplo, le sí. gustaba el Spam. No sé si Ay, el sí. Spam que es carne en lata, o sea, es literal carne Sí. enlatada, que yo ahora veo y digo, ¿cómo? Y mi abuela comía muy sano, pero lo que hacía es, haz de cuenta, me acuerdo perfecto que se hacía huevos estrellados y ponía una rebanadita de Spam, o sea, que hacía como en el sartén así y se ponía una Con el huevo. rebanadita con el huevo. Claro, si a mí me dices, a mí me encanta el Spam porque tengo el recuerdo de mi abuela. ¿No? O Ah. sea, claro, no era como que mi abuela se alimentara a base de spam, pero le gustaba y tenía y claro, su vida era una vida muy sana, comía muy sano, ella cocinaba todo y entonces se preocupaba mucho por comer siempre frutas y verduras, pero los enlatados creo que en los 80s eran como Es que el fue el rey de el boom. boom. O sea, eso comenzaron, Moni, todos los purés también, o sea, como que todo lo quizá Lo existía antes, industrializado, pero ajá, y aquí, mira qué bueno que dije purés, porque, por ejemplo, ahí está un ejemplo de cómo la tecnología en alimentos no es mala. Y el decir un alimento procesado, la leche es un alimento procesado. procesado porque se tiene que pasteurizar y meter a un envase. Eso ya es un proceso, no es un ultraprocesado, Claro, claro, que eso es otra otra cosa, cosa. Ujú. totalmente distinta. Pero al final, por ejemplo, los purés, siempre les digo, de repente en México los tomates suben mucho de precio, de repente bajan, o sea, estamos a oferta-demanda y cambia mucho el precio. Y cuando están, pues, costosos, digo, compren puré, Puré. un puré de tomate, chequen que no tenga azúcares añadidos, excesos de nada. O sea, y si tú les dice ingredientes, tomate. Que el primero sea tomate. Y además Ujú, es tomate, Moni. ujú. O sea, ¿por qué? Y dicen: "Es que los conservadores". Ya nos explicó Hilda Zacarías, nuestra química en alimentos, que, pues no, o sea, el proceso del Tetra Pak es un proceso para esterilizar y donde se va a conservar. Ajá. No necesariamente tiene conservadores. Ujú. La leche no tiene conservadores, pero son estas ideas de cuando vemos alimentos saludables en algún empaque, pues nos vuela la Nos cabeza. vuelan la cabeza. Y bueno, también creo que ahí es nuestra responsabilidad como consumidores leer las etiquetas, Eso. porque dentro del mundo de los purés, no todos los purés son Ah, iguales. no, habrá unos Y eso es horribles. importante que digas, ah, bueno, yo quiero comer, pero quiero ver dentro de las pastas, todo lo que está procesado, pues hagan la tarea de darle la vuelta y ver en ingredientes qué dice. Esa sí creo que es responsabilidad de los consumidores, ¿no? Y no nada más satanizar, o sea, satanizo medio supermercado porque son procesados, cuando en el mundo de los procesados hay maravillas que Sí. nos hacen la vida más fácil, que nos hacen comer bien, pero de un modo más práctico. ¿Y cuál es mi responsabilidad? Pues nada más leer
Y la ahorita que lo etiqueta. dices, sucede también mucho con o sea, a mí me tiran que no tienes, porque de repente, pues, yo uso si uso papas congeladas, o uso elotitos congelados, o espinacas congeladas, y me dicen: "¿Cómo congelado? Eso es malísimo". Y que no, No, y son aparte, procesos como lo que es explicaste, el mismo de la proceso. cosecha al Al congelador. congelador. Es el mismo proceso, unos es IQF, otros se llaman diferente, y es el congelar un golpe de temperatura bajísimo, y es lo mismo que tienen todas las frutas congeladas, los vegetales Ujú. congelados, y eso que te permite que aparte, o sea, por favor, no hay que mentir, todos tenemos el refri que has abierto y sacas la bolsa de espinacas de: "Se me olvidó congelar comérmelas y ya están todas horribles". Sí. Cuando tienes congelados no te pasa eso, y puedes comer delicioso, nutritivo, porque vas a seguir comiendo nutritivo, con algo que ya pasó un proceso, pero no afecta la calidad del vegetal o la fruta que te estás Y comiendo. muchas veces decían: "Es que es muy costoso". A ver, o sea, en algunos productos sí, pero los berries, por ejemplo, son mucho más económicos Mucho más que económicos, frescos. mucho más Entonces, económicos. sí habrá que revisar ahí, precios y no satanizar. Oye, Moni, yo quiero preguntarte también, porque yo sé que tú trabajas, bueno, fui una pelada y no pregunté qué hacías, pero váyanse al podcast En el otro lo anterior, explicamos. porque explicó, pero bueno, o sea, tu labor, como marketera o en la industria del marketing es mucho negociar con Estados Unidos y las culturas. Es súper diferente. Platícanos eso. Bueno, nosotros desde que empezamos con Grupo PM, todos nuestros clientes, en un principio eran de Estados Unidos, ya después con los años hemos tenido la fortuna de trabajar con productores mexicanos, pero somos 2 culturas muy diferentes. Los estadounidenses son muy prácticos en su modo de llevar un negocio, de hacer la vida, es practicidad inmediata. Nosotros no, y nosotros es el te pregunto cómo está tu perro, cómo está tu papá, cómo amaneció el día. Eso ha cambiado y ya a mí, por ejemplo, me costaba mucho que yo le decía a mis papás, es que está enojado porque le mandé un mail de hola, ¿cómo estás? Y me contestó, sí. O sea, ¿qué Es, hice? ¿qué Ya la regué. O sea, necesitas? Sí. no es entender que es otra cultura, pero a mí me encanta trabajar, con los productos americanos, porque aparte he tenido la fortuna de conocer a los productores. Un productor de guayabas de Aguascalientes está igual de orgulloso de sus guayabas que un productor de peras de Oregón. El Ujú. amor que los productores le tienen al campo y a sus cultivos no cambia porque los cultives en México, Estados Unidos o Perú o Chile o donde sea, y el poder trabajar con los productores, para mí es de las cosas que más disfruto y lograr a través de lo que hacemos nosotros, que es toda la parte de comunicación, lograr que esos productos se vendan y la gente los disfrute y los aprecie es maravilloso. No, y de verdad, yo creo que te entiendo porque tuve la fortuna de ir allá con los productores de las De ciruelas ciruelas pasa, pasas, ajá. ¿verdad? Que le mandamos un saludito a Esther. Este, pero, finalmente, con tanto amor, ven a sus productos, los comen, o sea, que, ahí, te hacen muy fácil el trabajo. Muy fácil, muy, no, muy fácil, muy fácil. Y te repito, es maravilloso ver cómo los productores le ponen ese amor a Ujú. al campo, o sea, cuidar desde la tierra, de cuidar la planta, de cuidar todo el proceso y que lo que ustedes se comen y llega a su puerta, crean que tiene todo el amor del mundo atrás. No la parte que nos imaginamos luego industrializada de nadie pela la pobre manzanita que viene por ahí. No, no, no. No. El productor le tiene mucho amor al campo. Sí, y productores de todos lados, ¿no? Como dices, los de las guayabas, pero que si las manzanas, pero que si, pues imagínate, ellos cuidan sus productos y Cuidan, desde la tierra donde se cultivan hasta el mercado final. Entonces, ajá. es un proceso súper interesante y a mí me encanta, Moni, que vengas porque, pues, vamos como quitando, paja ahí de cosas que de repente traemos muy incrustadas, así como el Muy. pollo de la pollería y o sea, y al final, pues, no dejan de ser alimentos súper saludables, son alimentos, pues, que nos facilitan muchas situaciones, o sea, que si la espinaca ya viene limpia, que si, sacas rápido los berries del congelador, que, o sea,
todo eso es una maravilla hoy en día que cada vez nos cuesta más trabajo llevar una alimentación saludable porque por todas esas, ideas erróneas de Sí. las que estuvimos hablando. Entonces, yo te agradezco de verdad, no sabes cuánto, y que no sea la última, No, me encanta venir, este, Fer. que para seguir ahí hablando de mitos en todas las Mitos y frutas y realidades. verduras, mitos y realidades de verduras, de frutas, y pues, no sé si quieras dejar algún último mensaje, además de que coman frutas y verduras. Coman frutas y verduras, la que quieran, por Sí. favor, diario coman frutas y verduras. Para mí ha sido maravilloso trabajar con nutriólogas en el viaje que comentabas de ciruelas pasada, que o sea, escuchar las pláticas del mundo de las nutriólogas es maravilloso, y creo que no solo preocuparnos por comer frutas y verduras diario, pero por disfrutar lo que Ah, sí. comemos, ¿no? Y yo creo que si un día a alguien se le antoja comerse unas papitas, porque ese día tienen antojo, cómanse las papitas, no se preocupen, siguiendo una dieta en general saludable, pero y pregunten, cuestionen todo lo que escuchan, por favor, no importa quién se los Ujú. diga, pregunten, cuestionen, investiguen y háganse su propio criterio, porque hay muchas cosas que en el mundo de alimentos están creyendo y a lo mejor no es la verdad. Es correcto. Coincido totalmente y a seguir picando piedra ahí contra tanto mito, mi Moni querida. ¿Dónde te pueden encontrar en Bueno, a redes? mí me pueden encontrar en Instagram como Mona Arellano, no publico tanto, en LinkedIn ahí publico más cosas serias, pero sigan por favor a todas nuestras frutas, Fer habla mucho de ellas y ya. Ay, Moni, Moni Moreno Arellano, para que Sí, no se Moreno Arellano, enoje para que tu mi mamá no papá se y vaya a tu enojar. mamá, sí. Que yo le decía, como era Mona Arellano, pues decía Moni Arellano, pues Moni No, Moreno Arellano. Moreno Arellano. Y pues bueno, ya saben, mi libro está en todas las librerías, en todas las tiendas en línea. De verdad, no porque yo lo haya hecho, pero les va a servir muchísimo. Les voy a estar ahí compartiendo las redes de Moni y evidentemente, pues, de todas las asociaciones, con las que tengo el gusto de colaborar. Y pues nada, yo estoy como Bien Comer en todas las redes. Gracias, Moni. Gracias, Fer.